Dios sabía lo que iba a suceder, Dios sabía lo que iba a pasar. Sabía que un día un enemigo llamado Amán se iba a levantar. Y que para que los planes de ese enemigo no prosperaran contra su pueblo, contra los judíos, él necesitaba tener a alguien en el reino. Estamos acá. Él necesitaba tener a alguien allá, cerca del rey. Así que la razón por la que Dios colocó a Esther en el lugar donde ella estaba, no solamente fue pensando en Esther, fue pensando en su pueblo. Pero a muchos se les olvida por qué Dios hace con ellos lo que ha estado haciendo. A muchos se les olvida por qué Dios los sacó de donde los sacó. ¿Por qué Dios los ha elevado hasta donde los ha colocado? ¿Por qué Dios los ha bendecido como los está bendiciendo? ¿Por qué Dios los ha prosperado como los está prosperando? ¿Por qué Dios los sanó? ¿Por qué Dios le dio ese esposo? ¿Por qué Dios le dio esa esposa? ¿Por qué Dios le dio ese empleo? ¿Por qué Dios le dio ese negocio? ¿Por qué Dios le dio esa profesión? Usted tiene que ponerse de acuerdo con Dios. Si usted sabe que con sus propias fuerzas usted no hubiese llegado a donde usted llegó, o a donde Dios lo quiera llevar, usted tiene que prestar atención por qué Dios me ha colocado en este lugar. Gloria al Señor. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Esther, capítulo 4, versículo 10. Y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces Esther dijo a Hatat que le diese a Mardoqueo, que le dijese a Mardoqueo: todos los siervos del rey y el pueblo de las provincias del rey saben que cualquier hombre o mujer que entre en el patio interior para ver al rey sin ser llamado, una sola ley hay al respecto a él, ha de morir, salvo aquel a quien el rey extendiere el cetro de oro, el cual vivirá. Y yo no he sido llamada para ver al rey estos 30 días. Y dijeron a Mardoqueo las palabras de Esther. Entonces dijo Mardoqueo que respondiesen a Esther: no piense que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis, y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Amén. Se puede sentar. En esta mañana vamos a meditar la palabra del Señor bajo el tema: escogido para este tiempo. Amén. Gloria al Señor. Es importante que nosotros atendamos lo que el Espíritu del Señor nos está hablando. Si no sabes para qué Dios te ha colocado en el lugar donde estás, te rehusarás a obedecer creyendo que estás haciendo lo correcto. Escucha, si no sabes por qué estás en el lugar donde te encuentras hoy, o donde Dios te colocará mañana, muy seguramente te vas a rehusar a obedecer, creyendo que estás haciendo lo correcto, y podrías estar cometiendo un grave error.
podrías estar cometiendo un grave pecado. Nosotros tenemos que estar dispuestos a hacer todo lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. En el libro del profeta Amós, uno de los profetas menores, del capítulo 3, el versículo 3, hay un interrogante, hay una pregunta. El profeta le formula al pueblo: ¿andarán juntos sin que estuvieran de acuerdo? Escucha, porque Dios, para poder andar contigo, quiere que tú te pongas de acuerdo con Él. O sea, no podemos caminar con el Señor yendo en una dirección opuesta, contraria a la que el Señor nos ha trazado. El Señor es el que nos traza el camino, Él es el que nos muestra la dirección. Y por donde Dios nos esté mostrando que nosotros debemos andar, caminar, es por allí donde debemos conducirnos. Amén. La escritura que hemos leído es una escritura bastante conocida. La reina Esther. Ustedes conocen la historia. El rey Asuero, rey del imperio persa. La escritura registra que en una oportunidad el rey mandó a buscar a la reina Vasti, pero la reina Vasti se negó y como consecuencia ella fue quitada del cargo. Y entonces el rey buscó a alguien que ocupara el lugar de la reina Vasti, y es allí donde, por medio de el primo, tío, papá, porque realmente Mardoqueo era primo de Esther, era también como tío, pero la crió como si fuera su padre. Acá la Biblia no lo muestra tanto como un primo ni como un tío, lo muestra como un padre. Y fue por medio de él que ella llegó a ser la reina de este gran imperio, el imperio persa. Pero bueno, se levantó un enemigo contra el pueblo de Israel, un hombre llamado Amán. Él había, había sido movido por el mismo infierno, por el mismo diablo, a acabar con el pueblo judío. Y es allí donde nosotros nos encontramos acá. Cuando Mardoqueo sabe los planes que tenía, Amán, contra los hijos de Israel, entonces le envía, escúchame bien, le envía mensaje a Esther. Le dice lo que ella debía hacer. Pero cuando ella escucha lo que le está diciendo o lo que le manda decir Mardoqueo, a ella no le parece, ella no está de acuerdo. Estamos acá. Y esto sí que hay que tener cuidado con ello. Dios no te colocará en un lugar oposición, escúchale bien. No pondrá en tus manos recursos pensando solo en ti y no en su reino. Estamos acá. Parece ser que a Esther se le había olvidado para qué había llegado a ser la reina del reino persa. Estamos acá. A ella se le había olvidado. Una vez ella estuvo en el reino, y gozó, disfrutó de todos los beneficios, de todas las comodidades. Y ella se sentía, otra persona. Pero llegó el momento, llegó el tiempo. La razón por la que ella había llegado a ese lugar era para el tiempo en el que nosotros nos encontramos aquí, del que la Biblia nos está hablando. Fue para ese momento, ya Dios se había anticipado. Estamos acá. Dios sabía lo que iba a suceder, Dios sabía lo que iba a pasar. Sabía que un día un enemigo llamado Amán se iba a levantar. Y que para que los planes de ese enemigo no prosperaran contra su pueblo, contra los judíos, él necesitaba tener a alguien en el reino. Estamos acá. Él necesitaba tener a alguien allá, cerca del rey. Así que la razón por la que Dios colocó
a Esther en el lugar donde ella estaba, no solamente fue pensando en Esther, fue pensando en su pueblo. Pero a muchos se les olvida por qué Dios hace con ellos lo que ha estado haciendo. A muchos se les olvida por qué Dios los sacó de donde los sacó. ¿Por qué Dios los ha elevado hasta donde los ha colocado? ¿Por qué Dios los ha bendecido como los está bendiciendo? ¿Por qué Dios los ha prosperado como los está prosperando? ¿Por qué Dios los sanó? ¿Por qué Dios le dio ese esposo? ¿Por qué Dios le dio esa esposa? ¿Por qué Dios le dio ese empleo? ¿Por qué Dios le dio ese negocio? ¿Por qué Dios le dio esa profesión? Usted tiene que ponerse de acuerdo con Dios. Si usted sabe que con sus propias fuerzas usted no hubiese llegado a donde usted llegó, o a donde Dios lo quiera llevar, usted tiene que prestar atención. ¿Por qué Dios me ha colocado en este lugar? ¿Por qué Dios me ha colocado en esta posición? ¿Para qué me colocó Dios? A Esther se le había olvidado y ahora estaba pensando era en su propia vida. Mira, cuando en Babilonia posteriormente, ustedes ven, o anteriormente, porque el reino persa fue luego, lo que había era judíos. Eran miles de judíos los que Dios quería salvar a través de ella. Pero ahora en este momento ella solamente estaba pensando era en quién, en ella. Por eso Mardoqueo, cuando escucha la respuesta que ella le envía, porque ella le envía la respuesta referente a lo que él estaba diciendo, Mardoqueo le dice: entonces dijo Mardoqueo que respondieran a Esther: no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío. Estamos acá. Oye, presta la atención a esto, porque el Señor me hablaba de su iglesia, me hablaba de su reino. A veces nos olvidamos, sí, de lo que Dios ha hecho con nuestras vidas. Nos olvidamos. Esto fue lo que el Espíritu ayer me ministraba. Nos olvidamos. Esther la coloca Dios para un propósito en específico. Llega el momento en que el motivo por el cual Él la coloca en el lugar donde está, llegó el tiempo, llegó la hora. O sea, Dios te colocó en este lugar, pero no solamente te colocó en este lugar, te colocó habiéndote colocado en donde secularmente te ha colocado, habiéndole dado a tu vida todo lo que tu vida no tenía. Y llegamos al tiempo, escúchame bien, donde el pueblo de Dios, la iglesia del Señor, está siendo amenazada, atacada por un enemigo. Y Dios, que te colocó a ti, sí, como un instrumento que Él iba a estar usando en este tiempo, ahora tú no estás pensando en el resto del pueblo, sino que estás pensando es en tu propia vida. Si estamos acá, escucha, porque así hay muchos. Así hay muchos. Dios te colocó para que tú seas el instrumento a través del cual muchos reciban salvación, a través del cual muchos reciban sanidad, a través del cual muchos reciban liberación, a través del cual muchos reciban bendición de todo tipo, milagros. Sí. Pero resulta que ahora
cuando Dios te está necesitando, tú estás como Esther. Si estamos acá, porque Esther lo que dijo era que si ella hacía lo que Mardoqueo le estaba pidiendo por dirección de Dios que hiciera, ella estaría exponiendo que su propia vida. A ella se le estaba olvidando que quien la había colocado en el lugar donde ella estaba era Dios, y que si el pueblo de Dios perecía, que no esperara a ella que ella no pereciera también. No sé si me hago entender. A veces se nos olvida. Creemos que lo que afecte a la iglesia del Señor, al reino del Señor, no nos afectará. Creemos que solamente se verán afectados aquellos que están allá, pero a mí eso no me va a tocar. Tenga mucho cuidado. Usted que es indiferente, usted que no le gusta la unidad, a usted que no le gustan las convocatorias que hacemos acá para buscar a Dios en oración, para buscar a Dios en ayuno. Sí, muy pronto para vigilar, muy pronto para estar de vigilia, para estar despierto, buscando el rostro del Señor. Muchos sienten que eso no es con ellos y se excusan pensando que si hacen lo que el Señor les está diciendo que hagan, pueden perder su trabajo. Estamos acá. Sí. El marido se le puede enojar. Estamos acá. Sí. Los hijos, sí, van a quedar solos en la casa y se llenan de cualquier cantidad de excusas. Pero resulta que Mardoqueo estaba claro en lo que le pasaría a Esther, tratando de proteger su propia vida sin hacer lo que Dios le estaba demandando que hiciera. O sea, es un error cuando tú no entiendes para qué Dios te colocó en el lugar donde tú estás. Cuando tú no has entendido qué función cumples dentro del reino en el cual Dios te ha establecido. No sé si me estoy haciendo entender. Mardoqueo estaba claro. Le dijo: es que porque tú estás en la casa del rey, crees que lo que le suceda al resto del pueblo a ti no te va a afectar. Es que como tú tienes tu buen empleo, estamos acá. Es que como tú tienes tu buen negocio, estamos acá. Es que como tú tienes tus buenos estudios, estamos acá. Es que como ya tú tienes tu casa, como tú tienes tu carro, como tú estás sano, ¿tú crees que lo que yo te estoy diciendo que hagas en este tiempo, si tú lo dejas de hacer, los únicos que se van a ver afectados son tus hermanos y tú no te vas a ver afectado? Quítate ese error. Hay gente que está equivocada. Hay gente que no ha entendido para qué Dios lo colocó donde hoy están. Hay gente que no ha entendido para qué Dios lo ha bendecido económicamente, para qué Dios lo ha prosperado. Y ahora no le quieren dar a Dios lo que Dios les está demandando que le den en este tiempo. Si estamos acá. Voy a entrar un poquito más. En el verso 13 dice: entonces dijo Mardoqueo que respondiesen a Esther: no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío. Dice: porque si callas absolutamente en este tiempo, escúchalo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte. Estamos acá. Escucha, cuando alguien a quien Dios escogió para un propósito específico, para a través de él darle bendición a su pueblo, a su reino, se niega a hacer lo que Dios está haciendo, Dios no se va a varar. Es lo que está diciendo. Es lo que está diciendo aquí la palabra. Mardoqueo hablando. Mardoqueo está diciendo: porque si callas absolutamente en este tiempo, o sea, en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte. Sí, de alguna otra parte Dios va a hacer lo que tú no quisiste que Dios hiciera contigo. Téngalo por seguro.
respiro y liberación vendrán de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Estamos acá. Prestar atención a lo que se está exponiendo aquel, a lo que se expone aquel que fue escogido por Dios, que es el tema en esta mañana para este tiempo. Oye, fuiste escogido por Dios porque Él sabía lo que iba a estar sucediendo en este tiempo, en esta época, en esta hora. Y resulta que ahora que Dios quiere hacer con tu vida aquello para lo que te escogió, tú te estás excusando. Dice el Señor: ok, tranquilo, no hay problema, yo me busco a otro. Pero resulta que tú no vas a escapar. La liberación que necesita mi pueblo vendrá de otro lugar. Pero tú ni tu casa, no sé si me estoy haciendo entender. No son inventos míos, lo está diciendo la palabra. No lo está diciendo, ¿verdad? Dice, porque dice: respiro y liberación vendrán de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora has llegado ¿al qué? Al reino. Oye, usted tiene que saber para qué Dios lo colocó en el empleo que usted está. Usted tiene que saber para qué Dios le está dejando ganar lo que usted se gana. Pero hay gente que es obstinada, que ahora no tiene para Dios. Ahora, escúchame bien, ¿qué más necesidad hay en el pueblo? Ahora que estamos construyendo, se fueron los amenes. Usted tiene que saber para qué Dios le ha dado tantas propiedades, para que usted me entienda. Sí, usted tiene que saber para qué Dios le permitió ganarse ese dinero. Oiga, póngase de acuerdo con Dios, póngase de acuerdo. Póngase de acuerdo. Póngase de acuerdo. Porque a usted se le había olvidado para qué Dios la había colocado en el lugar donde ella estaba. Mira, la colocó con un tiempo de anticipación. Ella pudo haber dicho: pero ven acá, si esto yo me lo gané. Estamos acá. Si esto lo trabajé yo. Sí, yo fui la que me expuse. Yo fui la que concursé. ¿Cómo que ahora yo voy a exponer hasta mi propia vida? Porque déjame decirte, usted tiene que saber que cuando uno es escogido para Dios, cuando uno es escogido por Dios para un propósito en determinado tiempo, uno tiene que estar dispuesto hasta dar hasta su propia vida si es necesario. Uno tiene que estar dispuesto a entregar hasta la vida si es necesario. Pero hay gente que no está dispuesta a dar ni un alfiler, para que usted lo entienda. Mira, estas son cosas que uno no tiene por qué estarlas diciendo. Pero sabes, me llamó una persona o me escribió, ya ni me acuerdo cómo fue, para decirme: pastor, tengo algo que lo he puesto para la venta, porque ese dinero lo voy a ofrendar en la construcción del templo. Es que yo soy consciente que no todos tenemos. Si tú me preguntas a mí en este momento, yo te digo: no tengo tampoco. Pero si yo te digo a ti que no puedo de lo que Dios en algún momento puso en mis manos. Sí, porque yo no sé para qué Dios lo puso en un momento en mis manos. Yo no sé. Y yo le estoy preguntando eso al Señor. ¿Qué más quieres que yo haga, Señor? Porque si para este tiempo, esa fue mi oración ayer. No creas tú que yo le ando sacando el quite a Dios. No creas tú que yo le ando poniendo trabas al Señor. Yo estoy dispuesto a llegar hasta donde Dios quiere que yo llegue. Y yo le dije ayer: Señor, ¿qué más quieres que yo haga? Porque yo entendí que para este tiempo algo había colocado el Señor en mí, que muy seguramente me lo iba a estar demandando, me lo iba a estar pidiendo. Pero hay gente que no. Hay gente que dice: no, yo con esto por aquí, ni por acá, ni por acá. No es que no hay. No hay, que tú no estás viendo, que tú no te quieres poner de acuerdo con Dios. Que así como nos metemos en compromisos para otras cosas, no te quieres meter en compromiso para las cosas de Dios. Yo me acuerdo que cuando se dio el anuncio, para la gloria de Jesucristo, cuando se dio el anuncio de la construcción del templo,
Hubo una persona en este lugar que está más necesitada que muchos de los que están aquí, que dijo: pastor, retiré mi cesantía, ni siquiera he llegado a mi casa, aquí las traje como ofrenda para la construcción del templo. Te lo digo, gente que usted cree, oye, que eran imposible dar, han dado más que los que tú piensas. Yo todo el tiempo estoy buscando en Dios, y el Señor ayer me habló. El Señor ayer me habló. Escogido para este tiempo. Es que esto es integral. Esto es para todo. Esto es en lo espiritual, pero es en todo lo demás. Usted no ve allá en las escrituras Bernabé, cuando toda la iglesia primitiva, dice la escritura, que nada decían ellos ser, sí, de sí mismos lo que tenían, sino que todas las cosas las tenían en común. Dice que Bernabé, levita, vendió una propiedad y trajo el dinero y lo puso a los pies de los apóstoles. ¿Para qué? Para que la obra de Dios no se estancara, no se detuviera. Usted tiene que saber. Pero ¿qué es lo que le está diciendo? Escúchame bien, ¿qué es lo que le está diciendo el Señor a través de Mardoqueo a Esther? Mira, Esther, es que no pienses tú que si tú dejas de hacer lo que Dios quiere que tú hagas, Dios se va a varar, Dios lo va a hacer a través de otro. Pero lo que tú no le quisiste dar a Dios, tú no sabes ni el diablo cómo te lo va a quitar. Si estamos acá, porque lo que la gente le niega a Dios, vea, el diablo se lo quita con una facilidad, a través de lo que tú menos piensas. Yo no conozco fortuna que cuando han venido enfermedades, sí, hasta ahí fueron fortuna, hasta ahí fueron multimillonarios. Han habido enfermedades, han habido adicciones que han dejado a personas en la calle, porque prefirieron darle al diablo que haberle dado a Dios cuando Dios se lo estaba demandando. Y aquí hay gente, y lo digo con amor, lo digo con amor, aquí hay gente que han puesto a orar al pastor y a la pastora por dinero que estaban perdidos y cualquier cantidad de cosas similares, y los dineros han salido, y aquí hay gente que hasta de aquí se ha ido. Aquí hay otros que salieron disque con una ofrenda, para el templo y una para el pastor, como para que el pastor se quede quieto. Yo no necesito, te lo digo. Que me vienes a poner a mí contentillo. No, yo no estoy de contentillo. Sí, si tú me quieres honrar, tú me quieres bendecir, ok, está bien, pero no pienses que por eso. Y de eso trata el segundo mensaje, ¿viste? De eso trata el segundo mensaje. Sí, más o menos como para que ya tengas un poquito de idea. Algunos dirán: ahora con más rapidez me voy. Sí, presta la atención. Y veo que el tiempo se me está yendo. Oye, tú tienes que ponerte de acuerdo con Dios. Se lo dijo Mardoqueo, se lo dijo: ok, Esther, quédate con tu comodidad, quédate en el palacio, sí, quédate viviendo como reina, porque te cuesta exponer, escucha, te cuesta hacer algo que Dios te está diciendo, que porque Dios te lo está diciendo, te garantizo que no va a terminar mal, porque Dios nunca te quita para dejarte arruinado, para dejarte en la calle. La gente está engañada con Dios. La gente tiene un concepto de Dios y del evangelio y de la iglesia y de los siervos de Jesucristo porque escucharon malos testimonios por allá. Yo no estoy en ese cuento. Yo no estoy en quitarle a la gente. Olvídate de eso. Ya, si ese es el pensamiento que tú tienes, yo no estoy en eso. Ya, sí. Y duele decirlo, pero aquí hay gente que tiene eso bien arraigado. Aquí hay gente que dice que porque un profeta, que porque un teólogo, ay, teólogo, que ese teólogo, sí, y están viviendo lo que están viviendo y no quieren hacer lo que el Señor les está diciendo. Oye, cuando Esther escuchó, estamos acá, me llama la atención porque cuando Esther escuchó el asunto dijo: hey, ¿verdad? Esto es así. Seguro, si yo no era nadie,
Yo no era reina, estamos acá. Yo no tenía esta comodidad que hoy tengo. Si yo estuviera allá, donde está el resto de mis hermanos, y estuviera otra persona en el lugar donde yo estoy, muy seguramente yo mirara las cosas de una manera distinta, porque cuando estamos allá, miramos las cosas diferentes que cuando estamos acá. Una cosa es cuando la persona no tiene y ve al que tiene, dice, ay, pero ese tipo sí es duro. Oye, si yo tuviera lo que ese hombre, lo que esa mujer tiene, hace tiempo yo hubiese vendido, hace tiempo yo me hubiese metido en este y en aquel compromiso, hace tiempo yo hubiese... Así lo miran, pero cuando ya están, lo miran de una manera distinta. Una cosa era Estercita, sí, cuando no era reina, sí, y otra cosa era Estercita cuando ya era reina. Ya Esther le había cambiado el pensamiento, ya tenía otra mentalidad, otra manera de pensar. Oye, tremendo, ¿no? Sí, iglesia, escogidos para este tiempo. Usted tiene que preguntarle a Dios, Señor, tú me escogiste a mí. ¿Qué quieres con mi vida en este tiempo, en este día, en esta hora? Si no me vengas a hablar de ayer. No me vengas a hablar de ayer, porque yo de ayer te puedo hablar cualquier cantidad de cosas. Yo de ayer, ¿qué es lo que yo no te puedo hablar de ayer? Pero yo estoy interesado en lo que Dios me está demandando hoy. Ya, gloria a Dios por lo que Dios me ayudó a hacer, a obedecerle ayer. Pero ¿qué me está demandando Dios hoy? ¿Qué quiere Dios que yo le dé hoy? Sí, porque hay gente que vive todavía de los mismos 5,000 que le dieron en el 2020. Todavía están con los mismos 5,000. Yo en 2020 di 5,000. Ya, con esos 5,000. No. Usted tiene que saber para qué Dios lo trajo. Sí, al día de hoy, a la hora en la cual estamos. Una vez Esther entendió. Oye, ¿verdad? Yo no era reina. Yo no tenía todo lo que tengo. Oye, ve, es verdad. ¿Cómo voy a creer yo que lo que le suceda a mis hermanos allá no me va a afectar a mí acá? Lo que afecte a tu iglesia te afecta a ti. Créelo. Tú eres miembro del cuerpo de Cristo. No pienses que porque tú, si las cosas aquí no te resultan, brinco para allá, todo va a estar bien. Si tú te vas fuera de la voluntad de Dios, donde quiera que vayas, el mal te perseguirá. Hay gente que donde van con la maldición. Usted no ve que Lot, después que se separó de Abraham, ¿por qué no siguió prosperando? Porque era al lado de Abraham que Dios lo había colocado para que prosperara, o donde Dios le había permitido prosperar. ¿Por qué a Jonás no le fue bien cuando se desvió para Tarsis? ¿Por qué? Porque a muchos no les está yendo bien. Porque el mismo Espíritu Santo, cuando Pablo quiso ir a Asia, no se lo permitió. Porque el mismo Isaac, cuando quiso descender a Egipto, no descendió, porque el Espíritu Santo le dijo que se debía quedar en Gerar. Pero hay gente obstinada que piensa que da lo mismo estar aquí que estar allá. Sí, si Dios te mueve, va a ser de más bendición porque Dios te movió. Pero hay de que tú te estés moviendo por rebeldía, por capricho. Hay gente que lo que no le quiso dar a Dios, el diablo se lo quitó. Claro, porque la única manera como Dios le podía guardar lo que le había dado era haciendo él lo que Dios le estaba demandando. Esther hizo lo que tenía que hacer. Claro, ella ayunó, ustedes lo conocen. Asimismo ayunó Mardoqueo y todos los que se pusieron de acuerdo. Luego Esther se presentó donde el rey, y ustedes conocen la historia. El pueblo de Israel no fue destruido. Por el contrario, el pueblo, después de la prueba que superó, una gran bendición vino sobre ellos.
El mismo Mardoqueo fue engrandecido. ¿Y qué creen ustedes que pasó con Esther? Esther fue confirmada como la reina del reino de Persia, como la esposa del rey Asuero. No perdió lo que ella en un momento temió perder. Pero ¿por qué lo hubiese perdido? Porque hubiese dejado de hacer lo que Dios le estaba diciendo que hiciera. Entonces la gente piensa que haciendo lo que Dios les está diciendo les va a ir mal. Les va a ir mal dejando de hacer lo que Dios les está diciendo que hagan. Ella entendió que para ese tiempo, que para esa hora Dios la había colocado en el reino. Y usted tiene que entender para qué Dios lo colocó en este lugar, en este ministerio. Para qué Dios te colocó en ese cargo. Para qué Dios te colocó, sí, en ese lugar como servidor, como líder. Pero también tienes que saber para qué Dios te dio ese empleo, ese negocio. Para qué te dio esas conexiones, esas relaciones. Para qué te dio esa profesión. Yo he visto gente que su profesión la ha puesto al servicio del Señor en este lugar. Gente que no le cobra un peso a la obra de Dios. Lo hacen por amor. Porque entendieron para qué Dios le había dado lo que le dieron. Pero hay gente que no quiere entender para qué Dios le dio lo que le dio. Amén. Así que usted tiene que prestar atención a esto. Mira lo que dice la escritura en Génesis 45:3. Y voy rápido porque el tiempo se me fue. Dice: y dijo José a sus hermanos: yo soy José, ¿vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle porque estaban turbados delante de él. Entonces dijo José a sus hermanos: acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron. Y él dijo: yo soy José vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Amén. Observa a José. José fue escogido por Dios para este tiempo. Escúchalo. Fue escogido para que cuando vinieran los 7 años de hambre sobre la tierra, la descendencia de Israel no pereciera. Estamos acá. Escúchalo. No era que tan solamente Dios quería engrandecer a José. No era que tan solamente él lo quería tener como faraón, como gobernador de Egipto. Era que Dios quería salvar a Israel y a su descendencia. Él lo entendió, pero muchos no lo queremos entender. Él sabía que para esa hora había llegado a ser el segundo hombre más importante en todo Egipto. Él no se avergonzó de sus hermanos. Él no le negó la ayuda que ellos estaban necesitando. Él no tomó venganza de ellos. Él entendía el propósito que Dios tenía con él. Por eso dijo, y dijo José a sus hermanos: yo soy José, ¿vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle porque estaban turbados delante de él. Entonces dijo José a sus hermanos: acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron. Y él dijo: yo soy José vuestro hermano, el que vendiste para Egipto. Ahora pues no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Para preservación. Él no dice porque Dios me quería engrandecer, porque Dios me quería dar lujo, porque Dios me quería enriquecer, porque Dios quería que yo me enseñoreara de todos ustedes. No. Él entendía que para preservación de vida. Sí. Usted tiene que saber para qué Dios lo ha colocado donde lo colocó. Para preservación de sus hermanos, de su padre.
Iglesia, para preservación de tu iglesia te ha colocado Dios. Dios sabe para qué te colocó en este lugar. Para que seas esa columna, para que ores, para que intercedas, para que ayunes, para que vigiles, para que le hagas frente al diablo, para que ganes almas. Pero a muchos se les olvida. Nehemías 2:2 dice: me dijo el rey, ¿por qué está triste tu rostro? Pues no está enfermo. No es esto sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera y dije al rey: para siempre viva el rey. ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas están consumidas por el fuego? Y me dijo el rey: ¿qué cosa pide? Entonces oré al Dios de los cielos y dije al rey: si le place al rey, tu siervo ha hallado gracia y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Nehemías, ¿sabes a dónde había sido puesto Nehemías? Había sido puesto como servidor del rey Artajerjes, rey de Persia. Era el copero. Oye, y escuchó cómo estaban las cosas en la ciudad. Algunos escuchan cómo están las cosas en este lugar. Algunos están escuchando: eso no es conmigo. Aquí hay que corretear hasta para ayudar a una actividad para los niños. Imagínate. Eso da pena. Sí, hay que decirlo. Hay cosas que dan pena. Cuando este hombre escuchó cómo estaban sus hermanos, cómo estaba la ciudad, cómo estaban las murallas, ¿qué fue lo que le sucedió? Se entristeció. Estamos acá. Oye, el hombre se entristeció. Mira, y era una falta, no cualquier falta, presentarse delante del rey con un semblante decaído. ¿Sabe? Se exponía hasta la misma muerte. Se exponía. Sin embargo, Nehemías no pudo ocultar la tristeza delante de Artajerjes. Y él lo notó. Le dijo: ven acá, yo te veo que tú estás con el semblante decaído, y esto no es enfermedad. Esto es algo más. Porque te voy a decir una cosa: los que sentimos lo de Dios, sí, los que lloramos aquí en el altar del Señor, porque hay gente que es indiferente y gente que en lugar de ser, sí, considerado, amar y dar, todo el tiempo están mirando es cómo te pueden quitar. Sí, así hay gente que aunque tienen, están mirando cómo te pueden quitar. Qué tristeza que ya no les queda ni regular. Este hombre, estamos acá, este hombre con su semblante decaído, no estaba con su semblante decaído porque estaba mal económicamente, porque estaba enfermo. Estamos acá. El hombre estaba sintiendo lo que estaba pasando en la obra de Dios, en la casa de Dios, en el pueblo de Dios. Si estamos acá, iglesia. Es que mira, ¿ves cómo están muchos indiferentes, viendo para allá, para acá? No les interesa esto. No les interesa. Y como no les interesa, Dios actúa con ellos con la misma indiferencia. Porque es que lo que uno siembra, eso es lo que uno cosecha. ¿No creas tú? Lo que tú siembras es lo que tú cosechas. La indiferencia que tú tengas para con la palabra de Dios y para con lo que Dios está hablando, Dios te va a corresponder de la misma manera. Dios no se queda con nada. Este
hombre estaba triste porque las cosas en la ciudad, sí, en Jerusalén, en el reino de Judá, estaban mal. Y él entendía, escúchame bien, él entendía que desde su posición, que desde el lugar de donde Dios lo había colocado, él podía ser un instrumento de bendición. Si estamos acá, él sabía que estaba cerca del rey, era porque Dios lo había permitido para algo. Cuando el rey lo notó, él no dudó en decirle al rey lo que él quería hacer para su pueblo, para su iglesia, para el reino del Señor. Él no dudó. Él no pensó en venir a Jerusalén a reconstruir su propia casa. Estamos acá. No, él no pensó en venir a sembrar en su tierra. Él no pensó, sí, en venir a poner un negocio. ¿Sabes en qué pensó? En el pueblo, en sus hermanos. Y Dios le dio gracia, porque ahí es donde está Dios. Dios lo puso en gracia, porque el rey le preguntó: ¿qué quieres que te conceda? Y él oró, le dijo al rey lo que quería que el rey le concediera. El rey le dio permiso y le franqueó para que cortara madera y con la madera reconstruyera las murallas de Jerusalén, las puertas de la ciudad. Él no pidió para él. Escucha, él no pidió para él. Hay gente que todo el tiempo están pidiendo es para ellos. Ven a hacer un ayuno por la obra de Dios, por la casa del Señor. Ven a interceder. Pero mira cómo está la gente, calladita, porque esto no le interesa, porque lo de Dios no lo sienten. Lo de Dios no lo sienten. Son pocos los Nehemías que habemos en este lugar, que sentimos la obra de Dios. Claro, ellos están sabrosos en su casa, pero allá en el cielo se van a ver sorpresas. Sí, es que con ese evangelio barato que nos han vendido, yo no creo que el cielo, sí, sea indiferente a lo que nosotros hagamos aquí en la tierra. Yo no creo que eso sea así. Yo creo que en el cielo se tiene que notar algo con relación a lo que uno hizo en la tierra. Tiene que notarse en algo. Algo tiene que haber. Yo no creo que el cielo sea así. Sí, Dios sabe recompensar. Dios no se sabe quedar con lo que haya de alguna manera, sí, provocado a aquel que esté sirviéndole aquí en la tierra. Y como el tiempo se me fue, termino acá. Reyes, Primera de Reyes 18, versículo 3. Y acá llamó a Abdía, su mayordomo. Abdía era en gran manera temeroso de Jehová, porque cuando Jezabel destruía a los profetas de Jehová, Abdía tomó a 100 profetas y los escondió de 50 en 50 en cuevas, y los sustentó con pan y agua. Amén. Mira, acá vemos a otro hombre exponiendo hasta su propia vida. Él se estaba exponiendo a que Jezabel le quitara la cabeza. ¿Por qué? Porque estaba escondiendo a 100 profetas de Jehová. Los estaba alimentando. Él entendió que el motivo por el que Dios le había permitido estar cerca del rey Acab no era para que él escapara, era para que él ayudara a aquellos que Dios tenía reservado para continuar su obra en su pueblo. Pero hay gente que se le olvida esto. Hay gente que no ha entendido por qué Dios los tiene donde los tiene, por qué Dios los ha colocado donde ellos están. Ponte de acuerdo con el Señor. Abdías no pereció, porque él, mira, estaban matando a toda la gente de Dios, a todos los profetas, a los sacerdotes que no dejaban
la adoración al Dios verdadero y adoraban a Baal, a todos los estaba matando Jezabel. Y en la misma casa de Acab, Abdías estaba siendo guardado por Dios. Imagínate. Y desde la misma casa de Acab, Abdías tomaba el agua y tomaba el pan y se lo llevaba a los profetas. ¿Te puedes imaginar? Exponía su propia vida por el pueblo de Dios, por aquellos que estaban al servicio del Señor, porque amaba a Dios. Dice la Escritura que era temeroso, no en cualquier forma. Dice, Abdías era en gran manera temeroso de Jehová. ¿Usted sabe lo que es eso? Ser temeroso en gran manera. Iglesia, no estamos jugando. Usted tiene que considerar cada uno de los ejemplos que hemos visto en esta mañana. Considera a Esther, considera a José. Iglesia, consideremos a Nehemías, a Abdías. Considera también a Moisés, que nació en el palacio. Bueno, no nació en el palacio, se crió como príncipe. ¿Pero para qué? Para posteriormente liberar al pueblo. Considera a David, que era el menospreciado, pero mira dónde lo colocó Dios. O sea, usted tiene que prestar atención. Póngase de acuerdo con Dios. Ah, es que usted quiere que Dios le dé porque usted ya sufrió mucho y usted quiere tener una vida sabrosa. No, Dios no solamente está pensando en ti, está pensando en su reino. Vea, si usted no se pone de acuerdo con Dios, que todo lo que Dios te da a ti lo hace no solamente pensando en ti, sino en su reino, tú estás mal. Ese es el principio correcto. Todo lo que Dios te da a ti, Dios, escúchame bien, lo hace no solamente pensando en ti, sino también en su reino. En su reino. Pero muchos solamente son para ellos. Una vez lo dije, casa sola. Sí. De Dios es del último que se acuerda. Es del último. De la iglesia es lo último que se acuerdan. A la iglesia quieren traer migajas, como que Dios está de limosna. Sí. A la iglesia están reservando la monedita. No te vayas a gastar esa moneda. Cuidado y me la toca. Cuidado, que esa es la ofrenda que tengo para llevar a la iglesia. Oye, qué mentalidad. Tienen el espíritu de Caín. Le dan a Dios de lo que le queda. Les cuesta darle de lo mejor. Les cuesta pensar en Dios. Piensa en Dios y verás cómo el enemigo no te va a poder tocar. Piensa en Dios y verás cómo el enemigo no podrá hacer estrago, no podrá hacer daño. Verás cómo esa maldición se va a romper. Verás cómo ese mal hábito va a desaparecer. Verás cómo el devorador, la ruina en tu vida no tendrá lugar. Esther no pereció porque cuando supo para qué Dios la había colocado en el lugar donde ella estaba, ella hizo lo que le tocaba hacer. Así que en esta mañana usted tiene que examinarse. Señor, tú me trajiste hasta aquí. Me sacaste de la droga, me sacaste del alcohol, me sacaste de la prostitución, me sacaste de la masturbación, me sacaste de la pornografía, me sacaste del alcohol, me sacaste yo no sé de dónde. Me sacaste de la deuda, me diste casa, me diste empleo, me diste carro, me diste familia, me diste estudio. Señor, ¿para qué me trajiste a esta hora? ¿Qué quieres conmigo en este momento, en este tiempo? Porque lo que tú quieras yo lo voy a hacer. Dale el aplauso al Señor.